Bueno, hola a todos. Para los que no me conocen, soy Pablo Salazar, cardiocirujano y residente de la UCI. Bueno, agradecer a Jorge estas reuniones, creo que son buenas para compartir experiencia y conocimiento. Y esta reunión creo que la tenía hace como 4 meses, así que gracias Jorge por ir aplazándola. Bueno, me tocó hablar hoy día de contrapulsación, que yo creo que la mayoría sabe que es el dispositivo de soporte ventricular más utilizado durante décadas. ¿Alguien se quiere mover ahí? No, eso no. ¿Eh? Yo tengo apagado mi audio. Y el micrófono. Pues el micrófono ahí. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, ahora no va a estar acoplado. Bueno, como les decía, el soporte ventricular utilizado hace ya varias décadas. Existe mucha experiencia con el uso de este dispositivo. Si el único problema que nos pasa siempre cuando trabajamos en intensivo es que no hay estudios randomizados ni aleatorizados, ningún estudio así como potente que te diga usa el balón en este setting de paciente o en este tipo de patología. Y el único o los únicos grados de recomendación hasta hace una década eran en base a la fisiopatología del shock cardiogénico y en la era pre-stent, o sea, cuando llegaba el paciente infartado. Cuando llega un paciente infartado, se pensó un poco en la fisiopatología del infarto, un paciente en shock cardiogénico, que mejorar la perfusión coronaria y del cuerpo, y en ese contexto, en ese pensamiento fisiopatológico que en los años 50, o sea, estamos hablando ya de casi 70 años, o sea, 70 años de hecho, en modelos animales dijeron, ¿por qué no inflamos un balón en la aorta que nos genere, ¿no?, aumento de la presión diastólica para mejorar la presión coronaria y mejorar también la perfusión distal? Y la primera aplicación en humanos fue ya a fines de la década de los 60, exactamente el 68, donde hicieron una publicación y su uso fue en 2 pacientes, uno vivió y otro falleció. Pero en ese tiempo el balón, claro, no era tan chico como el que vamos a ver ahora. Se hacía por disección de las femorales, ahí se avanzaba el catéter, y recién en el año 80 aparecieron los balones por punción. Ahora, hay muchos reportes que dicen que el balón, que lo vamos a ver más adelante, que el balón ya no existe, que ya no sirve, otros dicen que sí. Bueno, yo creo que la idea de hoy es que podamos entender cuál es el uso del balón, cómo funciona, y que en realidad es la primera asistencia mecánica a la que podemos acceder, sobre todo en el tórax, y que tenemos que acordarnos que antes de pensar en una Centrimac, en un Impella o en un ECMO, el balón existe, y los que hacen insuficiencia cardíaca habitualmente sugieren empezar de a poco y empezar a escalar de acuerdo a la gravedad del paciente. Este fue el primer paper que publicó Kantropski, no sé cómo se pronuncia esta cuestión, en el año 68, que el que les contaba yo, que publicó 2 casos, una señora y un paciente cardiogénico, y estos fueron sus registros. La verdad es que lo que vemos acá es cómo cuando el balón empieza a funcionar, en el lado izquierdo se ve el electro arriba, después viene la presión intraventricular izquierda y abajo es la presión, es el flujo carotidio, y apenas empieza a funcionar el balón, vemos como la presión fin de diástole, o sea, dentro del ventrículo izquierdo cae y el flujo carotidio aumenta. Y el lado derecho vemos cómo en la primera línea se ve el electro, en el segundo se ve la presión radial, y abajo vemos la presión, bueno, la presión no me acuerdo qué era esto, les mentiría. Pero vemos cómo cuando empieza a funcionar el balón, se ve la onda dicrota y cómo empieza a mejorar la hemodinámica. Y este estudio lo que demostró en realidad fue eso, que al iniciar el baloneo, disminuía al menos un 30% la presión dentro del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, conseguimos el primer objetivo, que es disminuir el consumo de oxígeno. Recuerden que cuando el corazón late,
en la contracción isovolumétrica es cuando más oxígeno se consume, y un paciente que está en shock cardiogénico con un infarto donde no le está llegando oxígeno, lo que queremos es que el corazón descanse, y este objetivo, y el balón conseguía este objetivo. Y lo otro, que aumentaba el gasto cardíaco, que aumenta el gasto cardíaco al menos en un 10%, que lo vemos en el flujo, ¿no? A nivel carotidio, y por eso que el balón se vio como muy esperanzador en los años 60 para el manejo del paciente infartado. Entonces, el mecanismo básico con cómo funciona el balón es por desplazamiento de volumen. Entonces, ya todos sabemos que cuando el paciente, o sea, cuando el balón se infla, hay un descenso obviamente, de la poscarga del ventrículo izquierdo, por lo tanto disminuye el trabajo cardíaco, disminuye el consumo de oxígeno y aumenta la presión diastólica, que va a aumentar no solo la perfusión distal, sino la perfusión coronaria. Y esto se basa entre dos efectos en realidad, primero es el efecto de Winkelsen, que en realidad es algo muy fisiológico, que cuando pensamos en la aorta y en los grandes vasos, como sabemos que los grandes vasos y la aorta son muy elásticos, cuando eyecta el corazón, toda la energía mecánica que ejerce la contracción del corazón se traduce a la pared de los vasos, y esta energía mecánica se transforma en una energía elástica, que cuando el corazón deja de latir y se empieza a relajar, o sea, empieza la diástole, esa vuelta a su normalidad de los vasos sanguíneos se transforma, ¿no?, en una fuerza que permite mantener la perfusión visceral tanto en sístole como en diástole. En ese sentido, en eso se basa un poco el balón de contrapulsación, y por eso es que se hincha y se desinfla para favorecer este efecto elástico de los vasos. Y el otro efecto es el efecto de Bowditch, que es el efecto de la escalera, que también se dieron cuenta que aquí está la ley de Starling, que el corazón necesita tiempo para llenarse, pero que si uno aumenta la frecuencia cardíaca, vamos a mejorar el gasto cardíaco hasta un límite. Y ese límite va a depender mucho del tamaño del corazón, pero eso es muy importante entenderlo, que cuando un paciente está en shock cardiogénico, lo primero que tenemos que mejorar es la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca nos va a generar aumento del gasto cardíaco hasta un límite que habitualmente es 110, 120, y también es importante en el balón de contrapulsación, porque cuando vamos a ver que el balón tenemos que setearlo en un latido, un inflado de balón, cuando superamos la barrera de los 110 latidos por minuto, el balón tenemos que setearlo unos a 2 para que nos dé tiempo para llenar el ventrículo. Si no se entiende, luego lo podemos explicar de nuevo. Entonces recuerden que un tema muy importante cuando hablamos de asistencia ventricular es que queremos siempre hacer descansar el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón consume el 90% del oxígeno que le llega. Y esto se genera obviamente en la contracción del corazón, o sea, de la contracción del corazón. Y si además tenemos una poscarga muy aumentada, vamos a generar más consumo de oxígeno. Entonces, en la década del 60 ya se hablaban de muchas cosas que hoy no hacen mucho sentido. Uno, que los vasoactivos en un paciente choqueado no te van a mejorar la sobrevida. Tú le puedes poner mucha droga vasoactiva en un paciente con shock cardiogénico y los resultados, los outcomes no van a ser buenos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener fallas de otros órganos. O sea, vamos a caer en un fallo multiorgánico por vasoconstricción periférica y aumento de la poscarga. De hecho, Ross, un cirujano famoso, decía que la vasoconstricción periférica generaba mucho aumento de la poscarga, y eso obviamente aumentaba más el daño del ventrículo izquierdo, porque aumentaba más el consumo de oxígeno. O sea, estamos hablando que en la década del 60 ya se manejaban estos conceptos. Y por último, que tanto Krautkowski y Ross decían que lo ideal de generar una asistencia ventricular era que tenía que ser rápidamente implantable, por eso que el balón es un buen sistema, tiene que ser ojalá útil no solamente por 1 o 2 horas, sino ojalá días, y ojalá es que no requiera gran entrenamiento el personal para manejarlo, o sea que tú lo puedas poner y puedas hacer otras cosas y que siga funcionando. Ahora, ¿cómo se inserta el balón? El balón en realidad es una membrana de poliuretano que en el extremo distal tiene un catéter que aproximadamente tiene 8 o 9 French, y que se inserta por vía femoral o axilar o de un gran vaso. La verdad es que inicialmente se partía por vía femoral, pero después se ha puesto, como vamos a ver más adelante, si tenemos enfermedad vascular periférica, se puede poner vía axilar o incluso a través de la aorta. Se inserta, y como se ve en la radiografía, la idea es que lo controlemos
radiológicamente, y que la punta, que es radioopaca, esté a nivel de la carina o justo después de la subclavia izquierda. Es también importante que hay distintos tipos de tamaños de balón. Existe el de 30, el de 40 y el de 50 cc, que es cuánto se infla el balón. Y eso va a depender mucho del tamaño del paciente. O sea, en los pacientes pequeños tenemos que elegir un balón pequeño de 30 cc y un paciente grande de 50 cc para generar el efecto óptimo. Lo otro, que eso es porque nosotros no podemos usar un balón que nos ocluya todo el flujo de la aorta. Lo ideal para que sea efectivo es que el balón, cuando se hinche, ocupe no más del 80-90% del diámetro total de la aorta descendente. Entonces, el balón, ya dijimos, es un método efectivo para el tratamiento de la disfunción miocárdica. Está diseñado para inflarse en diástole y se desinfla en sístole. Aumenta la perfusión coronaria durante la diástole y disminuye la poscarga en la sístole. Y durante ese proceso se dice que mueve aproximadamente entre 30 y 50 cc, por lo tanto mejoraría el gasto entre 500 y 1 litro, no más que eso. Y además mejoraría el flujo renal por lo mismo. A diferencia de los inótropos, y por eso que después de que ponemos nuestros vasoactivos, si no mejora nuestro gasto cardíaco y la perfusión periférica, la diferencia de los inótropos es que el balón, como baja la poscarga, disminuye el trabajo miocárdico, por lo tanto disminuye la demanda de oxígeno. Entonces, cuando miramos a mano derecha, vemos cómo debería ser el correcto inflado del balón. El punto de comienzo inflado del balón debiese ser justo cuando en el electro tenemos la mitad de la onda T. Y eso es importante setearlo bien porque van a ver que cuando el balón no está bien seteado, lo que vamos a generar en realidad es un efecto deleterio sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, hoy en día, la verdad es que las consolas esto lo hacen de forma automática, pero si no tenemos una consola antigua, lo que tenemos que fijarnos es que el inflado del balón parta justo en la onda dicrota del pulso, del pulso arterial, y eso tiene que ser justo en la mitad de la onda T. Y el momento de desinflado tiene que ser, ojalá, justo cuando empieza la onda R. Y eso, no sé si se ve, aquí está. Entonces, el inflado tiene que ser justo donde empieza la onda T. Esta es la onda de pulso, se cierra la válvula aórtica, y cuando apenas cierra la válvula aórtica se hincha el balón. Esto genera todo el efecto hemodinámico, ¿no?, de perfusión coronaria, y se tiene que desinflar apenas se empieza a abrir la válvula aórtica, y eso es concordante con la onda R del electro. Si nosotros no seteamos bien el balón y tenemos un inflado precoz, o sea, antes de que se cierre la válvula aórtica, lo que genera es un aumento de la poscarga, por lo tanto el corazón no se vacía, aumenta el consumo de oxígeno, y lo mismo pasa si el desinflado es tardío. O sea, si nosotros hacemos que el balón se desinfle antes que se cierre la válvula aórtica, lo que se genera es que también hay un aumento de la poscarga y por ende un aumento del consumo de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el concepto que quiero transmitir hoy? Es que cuando tenemos un paciente en shock cardiogénico, que esta diapo es muy famosa, tener un paciente en shock cardiogénico producto, por ejemplo, de un infarto, la caída del gasto cardíaco genera una disminución de la perfusión periférica y coronaria, obviamente una disminución del transporte de oxígeno, y esto genera una inflamación sistémica con aumento de interleuquinas, que empezamos a entrar en un círculo vicioso. Por lo tanto, cada vez que el paciente está más hipotenso, hay menos perfusión coronaria, disminuye más el gasto cardíaco, y al final el paciente no fallece de shock cardiogénico, sino fallece de disfunción, de falla multiorgánica, producto de esta falla cardíaca. Entonces, lo que hay que evitar es instalar el balón antes de que empiece esta falla sistémica. Entonces, antes de seguir hablando de las indicaciones del balón, es cuando no voy a colocar un balón, y esto es súper importante, yo diría que las únicas contraindicaciones absolutas que existen hoy es una insuficiencia aórtica moderada severa, porque si tengo una insuficiencia aórtica moderada severa, si yo hincho el balón, obviamente voy a generarle más daño al corazón, porque al aumentar el retorno en diástole voy a aumentar la insuficiencia aórtica
mayor edema pulmonar y el paciente al final mucho más deterioro del balón. Y la otra contraindicación absoluta es el daño cerebral irreversible. Ahora, contraindicaciones relativas, diría yo, la disección aórtica. Hay pacientes que hay descripciones de balón en disección aórtica, si lo más importante es que pongamos el balón en el lumen verdadero, no en el lumen falso. La arteriosclerosis periférica, la verdad es que hoy en día podemos ocupar otro acceso, no hace falta que sea solo el femoral, podemos ocupar, como les decía yo, el axilar o el aórtico. La insuficiencia hepática grave y coagulopatía también es una contraindicación hoy día relativa, porque la verdad es que hoy día con todo el tema de la anticoagulación se podría utilizar. Infecciones graves no controladas es más que nada en el sitio de punción, o sea, si en el sitio de punción tengo una celulitis o algo, no se aconseja obviamente porque si no vamos a generar una sepsis. En el bypass aorto-bifemoral también es relativo porque puedo buscar otro tipo de, otro acceso de punción, y lo que sí también hay que tener ojo es en la obesidad extrema, en los obesos mórbidos, porque uno puede ser que el balón no me llegue a donde tiene que llegar, que es la punta a nivel de la carina o debajo de la subclavia izquierda. ¿Y cuál es? A ver, y si nos metemos ya definitivamente en las indicaciones y en los niveles de evidencia, podemos decir que el balón lo vamos a dividir en 3 settings de pacientes. Uno, la utilización del balón de contrapulsación en el contexto de cirugía cardíaca, en su preoperatorio, en su intraoperatorio o en su posoperatorio. En el preoperatorio van a ser en realidad cuando se asocia a complicaciones mecánicas al infarto, o sea, estamos hablando de una insuficiencia mitral isquémica o una CIB. La utilización del balón en angina e infarto, y hoy en día cada vez más se está apoyando la idea de usar el balón como puente a trasplante o recuperación. Entonces, si nos enfrascamos en los pacientes, por ejemplo, en los infartos que llegan de miocardio sin TOX, a ver si tiene utilidad el balón. ¿Por qué nace esta pregunta? Porque, como dice ahí, a pesar de no haber comprobado de forma consistente la mejoría de la perfusión coronaria, hay algunos estudios que dirían que si uno pone el balón de forma precoz en un paciente que llega infartado, disminuiríamos la zona dañada del infarto, porque mejoraríamos la perfusión antes de tiempo. Hay algunos estudios, como dice ahí, que han determinado bajo resonancia magnética que la verdad es que si tú pones el balón dentro de las primeras 6 horas del infarto, no se ven diferencias significativas en un infarto sin shock en cuanto al daño miocárdico. Ahora, lo que sí podemos decir es que en los pacientes, por ejemplo, tratados con fibrinolisis, al parecer sí habría un cambio en cuanto a daño miocárdico, o sea, habría menos daño miocárdico cuando tú pones un balón en un paciente que se le hizo una fibrinolisis que no tuvo opción a PCI. Por lo tanto, bueno, con los estudios que hay hasta ahora, que no son muchos, no se recomendaría el uso de balón de contrapulsión en un infarto sin shock cardiogénico. Ahora, el otro setting es los pacientes de hemodinamia, que sería ponerle el balón en estos pacientes que llegan con enfermedad de tronco o llegan más o menos inestables, que en algunos centros preconizan ponerle el balón antes de empezar la coronariografía. Y la verdad es que en la práctica actual no se ha visto beneficio. Se hizo un ensayo teorizado de 300 pacientes con difusión ventricular muy grave, con balón. La verdad es que no hubo diferencia significativa a 30 días en cuanto a outcome duro como mortalidad, así que tampoco se recomienda. Ahora, si nos metemos de lleno al shock cardiogénico, que yo creo que es donde tiene más su nicho el balón de contrapulsación, tenemos que recordar que el shock cardiogénico es casi una epidemia porque la prevalencia es muy alta. Hoy en día, el 10% de los pacientes que hacen infarto evolucionan en un shock cardiogénico. Y lo peor de todo es que su mortalidad no la hemos podido bajar desde los años 60. Sigue siendo entre un 40 y un 50%, a pesar de todos los dispositivos de asistencia ventricular, toda la terapia intensiva, las mejorías que hemos tenido en cuanto a drogas y manejos. Y la verdad es que, nuevamente, en los únicos estudios que han demostrado que
el balón como solo en shock cardiogénico tiene algún setting, serían estos pacientes que hicieron un infarto grande, se le hizo fibrinolisis y se les puso un balón. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que les contaba yo, que son pacientes que se les hizo fibrinolisis y se les puso un balón, y estos son pacientes con PCI con balón, y la verdad es que habría mucho más mortalidad en pacientes con stent, en un contexto agudo de shock cardiogénico, que en un paciente que se le hicieron fibrinolisis y se le pusieron balón. Ahora, si uno analiza el estudio con más datos, la verdad es que hay diferencias significativas en los dos grupos. Los pacientes con fibrinolisis son pacientes mucho más jóvenes, y se cree que se les puso balón aquí porque eran pacientes más jóvenes, y se desestimó los pacientes mayores con fibrinolisis porque pensaron que no iban a tener pronóstico. Entonces, ahí hay un sesgo de selección en este estudio, pero es el único estudio utilizado en ese sentido. Si analizamos el otro estudio, hay un estudio que en realidad es el primer estudio teorizado que se hizo hace una década atrás, que es balón y síndrome coronariano agudo. Pero ¿cuál fue la hipótesis de este estudio? Fue, ¿qué pasa si asociamos al paciente, o sea, paciente que llega infartado, shock cardiogénico, y le calculamos un Apache como para poder calcular cuál es el riesgo real del paciente, y lo conectamos a un balón a ver cuál es nuestro pronóstico? Y la verdad es que da la sensación, bueno, no da la sensación, en realidad es súper concluyente el estudio, que los pacientes obviamente más graves se morían más con balón. O sea, no cambiaba mucho el setting. Pero el estudio que realmente cambió un poco el manejo, y esto los cardiólogos lo conocen mucho, que cambió el manejo en UCI de balón de contrapulsación, fue el estudio del 2013 del doctor Thiel, que dijo, me llega un paciente en shock cardiogénico, le pongo un balón o no le pongo nada, y veamos la mortalidad a 30 días. Y la verdad es que en el 2013 publicaron este estudio que cambió los paradigmas y las guías clínicas, y se dieron cuenta que a 30 días un paciente en shock cardiogénico con o sin balón tenían la misma mortalidad. Por lo tanto, eso empujó a que las guías clínicas del 2014-2018 no recomendaran el uso de balón en shock cardiogénico para manejo de los pacientes. Y este estudio lo sacó el año pasado, que es el mismo Thiel, que es el seguimiento de los que sobrevivieron en la primera época, el 2013, a 6 años, y la verdad es que sigue habiendo no diferencia. Por lo tanto, ni en mortalidad precoz ni en mortalidad tardía, el balón ayudaría o haría algún cambio en los pacientes en shock. Ahora, a pesar que este estudio tiene una solidez no menor, igual hay que considerarlo y analizarlo con lupa, porque, y aquí es súper importante lo que voy a decir, el 40% de los pacientes que se randomizaron en este estudio tuvieron un paro cardiocirculatorio. Y de los pacientes que tuvieron paro circulatorio, o sea, el 40%, todos se fueron a una hipotermia moderada. Entonces le bajaron la temperatura, los tuvieron que sedar y bloquear. Y si uno analiza un poco la fisiopatología que hablamos antes del balón de contrapulsación, los pacientes que están en hipotermia y están sedados y bloqueados no tienen la poscarga muy aumentada, tienen la poscarga de hecho muy disminuida, por lo tanto el efecto real del balón se pierde. Entonces, cuando uno analiza el estudio de Thiel, dice, sí, es verdad, el balón no sirve en shock cardiogénico, pero si analizamos el grupo propiamente tal, el 40% de los pacientes tuvieron hipotermia y mucha sedación. Ahora, si uno saca de la ecuación esos pacientes, la verdad es que la sobrevida de los pacientes que no tuvieron paro fue mejor con balón de contrapulsación. Ahora, a pesar de todas las limitaciones de los estudios, la verdad es que el estudio de Thiel es bastante potente, pero también invitó a que dijeron, chuta, si el balón no sirve en shock cardiogénico, metamos o metamos antes las asistencias ventriculares de corta duración. Y de las asistencias ventriculares de corta duración tenemos el Impella, el ECMO y el Thunderheart. Y si analizamos cómo trabajan desde el punto de vista hemodinámico, si vemos las curvas de presión-volumen, el balón lo que hace es reduce la presión aórtica. Esta es la curva normal de un paciente del trabajo ventricular. Y si vemos
¿Cómo funciona con el balón? Lo que hace el balón es reduce la presión aórtica y aumenta el volumen. Acuérdense que el volumen es todo lo que está dentro del gráfico. Aumenta el volumen eyectivo. Y si lo comparamos con el impela, que el impela es una bomba que se mete dentro del ventrículo izquierdo y saca sangre y la eyecta en la aorta, lo que hace el impela en realidad no cambia mucho lo que son las presiones, porque maneja un ventrículo descargado, pero el volumen eyectivo es mucho menor. Y si uno analiza los estudios que están sacando ahora, comparando, por ejemplo, balón con impela y sobrevida en shock cardiogénico, la diferencia entre balón y impela no es mucha. No es mucha, por lo tanto, la verdad es que si bien el estudio que sacó el 2013, el doctor Thiel, no recomienda el uso de balón en shock cardiogénico, los estudios que están saliendo ahora con impela no son muy alentadores. De hecho, esto es lo que les comentaba, las guías del 2018 de revascularización, donde no aconsejan el uso de balón de contrapulsación de forma rutinaria en un shock cardiogénico. Ahora, si uno analiza las guías, por ejemplo, del ECMO, que es otra asistencia ventricular, biventricular, de hecho, te puede asistir tanto el derecho como el izquierdo, lo único que aconseja con recomendación 2B es el uso de balón cuando el paciente, por ejemplo, en cirugía cardíaca no va a salir de bomba, como un paso inicial antes de conectar una asistencia de mayor duración o cuando queremos ventear o descomprimir el ventrículo izquierdo. Ahora, dos palabras para el balón en post-cirugía cardíaca, que es los que les comentaba antes, que yo creo que es donde tiene un poco más de nicho, que hay un estudio japonés que salió el año pasado en el cual usaron balón de contrapulsación y en ECMO, veno arterial, y la verdad es que se dieron cuenta que en el shock cardiogénico, postcardiotomía, la mezcla de balón de contrapulsación con ECMO te reduce la mortalidad a 28 días. Y comentar este estudio que es un score que sacaron hace 15 años atrás, que se llama score de balón, que es lo que invita es a ser muy proactivo en poner balón de contrapulsación cuando tenemos estos datos. Por ejemplo, cuando tengo un paciente con alta dosis de vasoactivo, adrenalina 0,5 gamas kilo, cuando mi diuresis cae, cuando mi saturación venosa es menor de 60 y mi capilar es mayor de 15, ser proactivo y poner un balón de contrapulsación y no esperar a que aparezcan datos de falla multiorgánicas para pensar. Entonces, ya terminando y resumiendo, la insuficiencia cardíaca aguda con signo de bajo gasto, no esperar que el paciente esté en falla multiorgánica establecida para poner un balón, pero sí pensar cuando un paciente esté en falla cardíaca. Cuando tengo una insuficiencia cardíaca descompensada, aguda o crónica, y no está en falla multiorgánica, pensar en balón de contrapulsación como puente a una terapia de mayor calibre, como ECMO, CentriMac, o incluso en espera de trasplante. Cuando tengo una complicación mecánica en infarto, como una CIB, como una insuficiencia mitral, pensar en un balón de contrapulsación. En los intervencionismo coronario de alto riesgo, que están en realidad con inestabilidad eléctrica o hemodinámica, si somos precoces, quizás podríamos tener una ayuda. También a veces algunas guías lo recomiendan. Cuando el paciente está esperando cirugía cardíaca y tiene una angina de pecho que no lo podemos manejar y está inestable y refractaria, cuando tengo una tormenta arrítmica, y hoy en día se usa mucho también en varios centros como para ventear el ventrículo izquierdo en paciente con ECMO periférico. Entonces, recordar esta curva, el balón es una herramienta más para el manejo del shock cardiogénico, y cuando tenemos un paciente en shock y que requiere mantener, ¿cierto?, una relación de O2-VO2 arriba de 3,1, el balón nos podría ayudar en etapas iniciales antes de pasar la línea, ¿cierto?, de la muerte, que es cuando empezamos a tener lactocidosis. Lo mismo que la concentración de oxígeno, el balón nos ayuda bastante a mejorar la perfusión. Ahora, para terminar, la única forma que han demostrado algunos equipos, sobre todo en Estados Unidos, de mejorar, por ejemplo, los resultados en los pacientes en shock cardiogénico es elaborando lo que se llama un shock team. Y quiere decir que cualquier paciente que empieza a tener un patrón de shock, o sea, hipotensión, bajo gasto o lactacidemia, es activarlos y ellos deciden cómo escalar en drogas antes de tiempo, podríamos tener mejor resultado desde el punto de vista de sobrevida. Entonces,
cuando uno habla de shock cardiogénico, el tiempo es fundamental y es por eso que es bueno trabajar con equipos consolidados que te permitan hacer un tratamiento lo más rápido posible, porque se ha visto que cuando nos demoramos mucho, tanto en poner balón de contrapulsación o asistencia ventricular como Impella, ECMO o Thunderhand, y pasamos la delgada línea roja de los que le mostraba yo del DO2, VO2, o sea, cuando el paciente ya está en deuda de oxígeno, no hay nada, ninguna asistencia ventricular que te va a sacar el paciente de una muerte segura. Entonces, lo que sugieren todos hoy en día es que el balón de contrapulsación, si tú lo pones solo y lo analizas de forma sola, no te va a cambiar mortalidad, o sea, no te va a mejorar este 40% de mortalidad. Lo que sugieren ellos es que todo paciente en shock cardiogénico tiene que tener una sedación bien monitorizada, con BIS, con NIS, con escalas, que hoy en día están en todas partes de las escalas, una monitorización invasiva con Swan-Ganz, con PICO, con LITCO o con Vigilance que te permita saber muy bien el estado precarga, capilar, ser muy amigo de la eco, o sea, tener un eco al lado de los pacientes que están en shock cardiogénico, optimiza la ventilación mecánica, tanto si el paciente está intubado o no está intubado, recordar el manejo del PIB, de los volúmenes, ventilación mecánica muy protectora, y ser muy proactivo en indicar una asistencia. Puede ser o balón, ECMO, solo, balón solo, Impella o Sentriban, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, todo la referencia, esto lo de la Sociedad Española de Cardiología, ellos en las unidades coronarias, y se han dado cuenta que el pronóstico de los pacientes mejora bastante cuando hacen un checklist de tanto de cuándo conectarlo y cómo conectarlo para conectarlo por ejemplo, en la misma sala del paciente, en la unidad de la UCI. Entonces hay un checklist de implante que lo podemos incluso, lo sugiero para empezar a utilizarlo. Entonces cada vez que queramos evaluación del paciente, si el paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia aórtica, no tiene insuficiencia aórtica, qué necesitamos, aquí está todo puesto, y luego cuando ya el paciente tiene el balón puesto, tener un checklist de control. Se sugiere que el primer día el paciente tiene que tener un control horario de la perfusión distal de la extremidad, de los sitios de punción, que el paciente con balón de contrapulsación no son muy amigos, evalúa la trombopenia y la hemólisis, y sobre todo lo que hablamos al comienzo, que el seteo del balón sea el más adecuado para que su función, para que funcione correctamente, o sea, que esté bien sincronizado con el electro o con la curva. Entonces, en conclusión, la verdad es que las indicaciones del balón han variado desde que partió en el año 67. En shock cardiogénico, con o sin supra, no tiene beneficio a 30 días. En PCI de alto riesgo, la verdad es que existe información de calidad, otros que dicen que podría ayudar. Eh, el uso de balón para estabilizar paciente con lesión de tronco, la verdad es que no hay mucha evidencia, por lo tanto no se recomienda. En cirugía de alto riesgo, por ejemplo, en CIB, en enfermedad de tronco crítica y en insuficiencia mitral isquémica, la verdad es que existen metaanálisis que sugieren beneficios en sobrevida y hoy en día se está en algunos centros usando como puente de trasplante, aunque todavía faltan estudios controlados y randomizados. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas futuras para el balón de contrapulsación? Esto del uso del balón para venteo del ventrículo izquierdo se está usando harto y yo creo que las próximas guías de la ELSO lo van a sugerir como 2A, porque actualmente está como 2B, el uso de balón como asistencia de puente trasplante, y lo que están desarrollando algunos hoy en día, que es un balón completamente implantable a nivel de la aorta torácica, pero periaórtico. Yo creo que en eso se está trabajando y recordar que el balón es un dispositivo más que se puede usar tanto con droga vasoactiva y con otro tipo de asistencia ventricular. Eso. Muchas gracias.
Ya, yo parto con una pregunta para que entren en confianza. Pablo, ¿qué nicho tiene el balón de contrapulsación en fallas cardíacas que no son isquémicas? Por ejemplo, una miocarditis aguda con shock cardiogénico o una miocardiopatía dilatada que haya progresado a shock cardiogénico, pero que no sea algo tipo isquémico, que no sea en relación a un infarto. ¿Ahí tiene valor o no el balón de contrapulsación? Lo que te... bueno, Ahora sí. ¿sí? No, lo que les comentaba eso, o sea, se ha estudiado en shock cardiogénico no isquémico, y lo mismo que decía antes, o sea, tiene su nicho, de hecho, por ejemplo, lo están intentando utilizar como puente a trasplante, pero es súper difícil hacer estudios randomizados que valíen el balón, porque son pacientes súper graves, entonces no hay mucho N. Hay un estudio con miocarditis, con dilatada, y la verdad es que no es muy alentador. Lo que pasa es que son pocos pacientes y son pacientes tan graves que al final tienen que migrar a una asistencia de mayor complejidad. Se podría usar para estabilización como puente A. Ya. La otra pregunta que tengo es, en los pacientes cardiooperados que necesitan salir con alguna asistencia, ¿es posible que salgan solo con balón de contrapulsación sin ECMO? ¿Y en qué casos yo me ahorro el ECMO y lo saco solo con balón? Que en general yo nunca lo he visto, pero sé que se ha planteado. Sí. Deja silenciarme. A ver, la verdad es que el balón durante mucho tiempo fue la primera asistencia en postcardiotomía. Siempre se intentó utilizar o siempre se sugirió utilizar en pacientes isquémicos, o sea, coronario. Lo que pasa es que si entramos en el tema de postcardiotomía, tenemos que saber que los pacientes que tienen más riesgo de postcardiotomía son los pacientes que tienen enfermedad de tronco, tres vasos y disfunción ventricular producto de su patología coronaria. Entonces, ese es como el paciente que tiene más riesgo de caer en postcardiotomía. En ese tipo de pacientes siempre se parte con el balón porque se asume que el balón te va a ayudar a la perfusión miocárdica, ¿no? Y te va a aportar quizá ese litro de gasto que no te está dando el corazón. Entonces, sí se puede sacar, pero el problema es que hoy en día, con este estudio que sacó en 2013 el doctor Thiel, los cirujanos han sido súper reacios en usar balón de contrapulsación y prefieren una asistencia que te asegura una asistencia de más gasto cardíaco, no 1 litro, sino 2, 3, 4 litros como es el ECMO. Pero sí perfectamente puedes sacar un paciente con balón de contracción como primera medida. De hecho, hoy en día la sugerencia que hace la ERSO es primero pon balón, si ves que no te sale, le pones el ECMO y sacas con balón y ECMO. Entonces eso sería, así se puede perfectamente. Reactivar audio. Chiquillos, ¿alguna pregunta de parte de los médicos o enfermeros? Aprovechen. No, no son. Ya. ¿Sale con balón y ECMO? ¿Prefieren primero tratar de sacar el ECMO o Es una buena pregunta, no sé si escucho, pero yo creo que va a depender mucho del caso. No se escuchó la pregunta, pero sorry. El problema del balón es que te empieza a comer te consume muchas plaquetas. Y la verdad es que, por la experiencia propia, de hecho ahora voy a publicar un paper que de una experiencia de 16 pacientes con ECMO y balón. Y habitualmente casi que los sacábamos juntos. O sea, entrábamos pabellón y se sacaban juntos, porque como el balón te ayuda a ventear el corazón, la verdad es que es súper útil para hacer descansar el corazón. Pero los ECMO postcardiotomías, como son tan cortas lo que necesitan, habitualmente 24-48 horas recupera el corazón, habitualmente casi salen juntos. La doctora Barrera tiene una pregunta. Dice. Está silenciada. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí sí. Yo quería hacer la pregunta súper corta, en verdad.
¿Cuánto tiempo máximo uno puede tener el balón en un paciente? Y la segunda pregunta, ¿en qué parámetros tenemos que fijarnos para considerar retirar el balón? O sea, a diferencia del ECMO, que se dice que a los 7 días ya empezamos a tener problemas, o que el Impela estamos limitados porque la consola te dura 14 días y después ya no funciona. El balón, la verdad es que hay reportes que pueden durar bastante días, o sea, hasta un mes, sin ningún problema. Si el problema del balón es que hay que tener ojo con la perfusión de la extremidad. Pueden hacer isquemia estos pacientes y hay que estar controlando, por eso que está ese checklist de control, que yo creo que no sería malo implementarlo, eso lo vamos a hablar con el doctor Gailán después, pero quizás eso también nos permitiría evitar isquemias distales o sangrado pericánula, pero la verdad es que hasta 30 días no hay ningún problema en usar un balón. ¿Y qué se necesita para sacar? Obviamente que la coagulación esté adecuada, que tengas unas plaquetas, ojalá peri 100.000, y comprimir por alguien que sepa comprimir cuando se retira. O sea, se dice que lo ideal serían 20 minutos de compresión cuando el paciente tiene una coagulación bastante adecuada, porque recordad que el catéter son 8 frentes. Sí, o sea, no me refería a la parte Sí, lo ideal sería técnica del eso, retiro, sino que a ahora, es los verdad, ya parámetros como hemodinámicos para poder sacar dispositivos el de balón. cierre percutáneo, como el ProLite, que te pueden ayudar, pero si no tienen eso, lo ideal sería suspender anticoagulación. Obviamente no le puedes suspender la aspirina, la clopidogrel a muchos de estos pacientes, pero sí suspender anticoagulación, asegúrate que las plaquetas estén arriba de 100.000 y comprimir. Y lo otro, que no lo expliqué, pero cuando se saca un balón, cuando uno comprime, lo ideal sería poner el saturómetro en un dedo gordo del pie y que desaparezca la saturación, la pletimografía por lo menos unos 20 minutos, porque así te aseguras que estás haciendo una compresión efectiva. Mm. De hecho, lo ideal es que empiecen a aparecer hasta lividez en la pierna, porque ahí te asegura realmente que no está llegando nada de sangre. Después dejar como una compresión ahí, por lo menos unas 6-12 horas, y que el paciente no se levante. Eso sería como lo que yo plantearía para retirar. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Ya, pues estaríamos terminando la reunión.